Hacía tiempo que no hablábamos de ella, pero Yolanda Díaz nos dice que reducir la jornada laboral, además de bueno para la salud, es bueno para el cambio climático. Para el cambio climático. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchísimas gracias por dejar también un me gusta a este vídeo. Lo de Yolanda Díaz es una de las cosas más divertidas que hay. Siempre que habla, añade esa ensalada de palabras a las que nos tiene completamente acostumbrados, ¿no? Y en el caso de la jornada laboral nos ha dicho algo increíble. Pero vamos a hablar de por qué esta medida de reducción de la jornada laboral es puramente propagandística, ya os podéis imaginar, y además de ser propaganda pura, es contraproducente para los que finge proteger. Acompañadme y lo vemos. Hay una propuesta política que es central para sumar, que lo sabéis muy bien, para sumar Es el fashion total, central para sumar. y creo que para el país, que tiene que ver también con la salud, La salud, sin lugar a dudas, con la vida, con con la vivir vida. mejor y sobre todo con algo clave, que es luchar contra la emergencia climática. Se llama reducción de la jornada laboral. Si algo hace la reducción de la jornada laboral, no solo es que vivamos mejor, que Hombre, por supuesto, es que reducir el tiempo de trabajo, y no os aporto nada a las compañeras que estáis aquí porque lo sabéis perfectamente, nos es apuntará. una propuesta política basada en la centralidad de la vida, Centralidad basada de la en, vida. Basada en la centralidad de la vida. obviamente, ganar tiempo para nosotras mismas, pero que reduce emisiones de CO2 porque incide directamente en el modelo productivo, porque evita desplazamientos y porque sirve como herramienta potente, lógicamente, para luchar contra el cambio climático. Bueno, impresionante, ¿verdad? Es impresionante. ¿Cómo no se le había ocurrido a nadie una medida tan potente para luchar contra el cambio climático, para la centralidad de la vida, whatever that means, que es eso, cualquiera sabe qué significa eso, pero vamos a hablar de por qué esto es profundamente propagandístico. Veréis, mira, aquí estos señores se pasan todo el día hablando de medidas que supuestamente mejoran la vida de la gente, ¿de acuerdo? Ha dicho que el acuerdo para reducir la jornada laboral sin reducción de salario. Bueno, entonces claro, uno piensa, oye, pues qué maravilla, pues se va a reducir la jornada laboral sin reducción de salario. ¿Por qué no la reducen todavía más, no? Y encima se combate el cambio climático. Es una medida profundamente propagandística y cosmética. Bien, primero, ¿por qué? Porque la señora Díaz ya ha conseguido la reducción de la jornada al disparar el pluriempleo y disfrazar el paro, sacando los fijos discontinuos inactivos de la cifra oficial de paro. Efectivamente, según el Instituto Nacional de Estadística, las horas efectivas por empleado eran 35,40 horas a la semana en el segundo trimestre de 2018 y en el cuarto trimestre de 2023 cayeron a 31,7 horas. Díaz ha conseguido su objetivo de reducir la jornada laboral a menos de 37,5 horas semanales, disfrazando la precariedad y la temporalidad. Claro, a ver, es que son unos caraduras, porque ellos te están diciendo que ellos han reducido la temporalidad cambiándole el nombre a los contratos temporales, a los contratos de obra y servicio, los contratos estacionales, ahora les llaman fijos, pish, posh, bang, y eso sí, la temporalidad efectiva no ha mejorado. Pero claro, también es importante darse cuenta que lo que están haciendo es una medida contraproducente porque perjudica especialmente a los pequeños negocios y las microempresas. ¿Quiénes son los pequeños negocios y las microempresas? La inmensa mayoría de las empresas de España. Es decir, 2.941.440 de las 2.947.000
353 empresas que hay en España. Y ahora, ¿qué pasa? Las microempresas, el pequeño comercio, las pequeñas, una pequeña tienda, etcétera, son 1.136.705. Bien, pues estas van a ver sus costes aumentar y además aumentar de manera muy importante, muy importante. De hecho, según Cepime, el coste directo anual para las empresas será de 11.800 millones de euros por el incremento del salario por hora trabajada y un coste indirecto que podría superar los 42.000 millones. Todo ese coste recae sobre las pequeñas empresas y las microempresas. Las grandes no solo se pueden permitir el aumento de gasto, sino que en muchos casos van a aprovechar para ajustar plantilla, ya que gran parte de ellas tiene exceso de empleados. Es decir, que esta medida supone, como siempre, perjudicar a los que fingen proteger. Claro, las microempresas, el trabajador es el empresario. En la inmensa mayoría de las empresas de España, el empresario no es un malvado señor con una chistera como nos intenta pintar Sumar. En la inmensísima mayoría, el empresario es un trabajador más, ¿no? Por supuesto que ni a Yolanda Díaz ni a los sindicatos se les ha ocurrido reducir los costes laborales o los impuestos para facilitar la reducción de jornada. Por lo tanto, no solamente le han aumentado los costes de contratación durante toda esta legislatura, sino que además han continuado aumentándolos y ahora, no solamente eso, sino que le vuelven a subir los impuestos. Bueno, no, luego, claro, en un país donde hay 3,8 millones de desocupados apuntados al SEPE, según el sindicato Uso y los datos oficiales, te dirán que hay récord de empleo, disparando el empleo público con deuda y el pluriempleo, que es lo que han hecho. Es una vergüenza hablar de récord de empleo en un país donde la tasa de empleo es del 52%. Apenas ha subido 2 puntos desde 2018. La tasa de actividad está estancada en un 59%, apenas unas décimas por encima del nivel del tercer trimestre de 2019, el 58,7%. Un país en el que ha aumentado la población en edad de trabajar en más de 2,5 millones y claro, te cuentan que es que hay récord de empleo, pero claro, al haber aumentado la población y la fuerza laboral, ¿qué es lo que pasa? Que la tasa de actividad no ha aumentado, y eso que el récord supuesto de empleo que nos dicen no son afiliados, sino afiliaciones. Bueno, pues como siempre esta medida intervencionista perjudica a los trabajadores y empresas más débiles y se hace sin ninguna compensación en la carga tributaria a las empresas. Y como demuestra la cifra de horas efectivas antes mencionada, generará todavía más precariedad efectiva, como ha demostrado también FEDEA. La evidencia de esta política antisocial de Sánchez y Díaz la ha dejado Eurostat. España se convierte en el cuarto país donde más ha aumentado la carencia material severa, la pobreza, entre 2022 y 2023. La pobreza aumentan y te cuentan que ellos son muy sociales. En 2019, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza en España era del 25,3%. Nos superaban Bulgaria, Rumanía, Grecia, Italia, Letonia y Lituania. En aquella época, año 2019, la izquierda, la ultraizquierda, repetía una y otra vez que las malvadas políticas de la derecha habían disparado la pobreza y que un 25% de la población estaba en riesgo de pobreza. Pues bien, en el último dato, según Eurostat, la pobreza, la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión ha subido al 27% y solo nos supera Bulgaria y Rumanía. Toma gobierno social. Y todo esto después de aumentar la deuda en más de 400.000 millones, dejar una deuda total de las administraciones públicas de 2,11 billones de euros, una deuda según el protocolo excesivo de 1,6 billones. Estamos hablando de un 140% de deuda total de las administraciones públicas con respecto al PIB y un 104% de deuda sobre PIB en lo que es la deuda según el protocolo de déficit excesivo. Te dice Yolanda Díaz que esta medida
de reducción de la jornada. Es esencial porque es buena para reducir el impacto del cambio climático, ya que se reducen los desplazamientos. ¿Qué clase de bobada es esta? Vamos a ver. Usted, si sale antes de trabajar, va, viene al trabajo, supongamos 4 veces, va, viene 4 veces. Se desplaza el mismo número de veces, solo que sale antes. Segundo, el hecho de que vaya a tener más ocio significa que también podrá ir a otros sitios, se desplazará a otros lugares, decidirá hacer otras cosas, entre otras cosas, consumir si quiere. ¿Qué clase de tontería es esta? Tienen que meter la idiocia de la lucha contra el cambio climático en cualquier lugar. Porque si de verdad les preocupase en algo el cambio climático, que no les preocupa, lo que harían serían defender que hubiese mayor competencia, mayor apertura, mayor inversión tecnológica, etc. Lo que quieren son clientes rehenes dependientes. Claro, esta medida lo que hace es que relega a todavía mayor precariedad efectiva a los trabajadores más desfavorecidos. Esta medida lo que hace es aumentar todavía más los costes a las empresas más desfavorecidas, a las pequeñas, medianas y microempresas, que son la inmensa mayoría de las empresas. ¿Significa eso que no se pueda reducir la jornada? Claro que se puede. Pero ¿por qué no hacen lo que se debería hacer? Que es, uno, dejarlo en la libertad de los contratos entre empresa y trabajadores y además, por supuesto, con unas bonificaciones fiscales para llevarlo a cabo. No, 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 no. Aquí hay que crujir a las empresas, destruir el potencial de crecimiento de las mismas, porque otro de los grandes problemas de España es el tamaño empresarial. Como hemos contado, no es un país de pymes, es un país de microempresas. Y a la vez, por supuesto, relegar a la precariedad efectiva, a precariedad real, no a lo que ellos se inventan cambiándole el nombre, a precariedad real, la duración de los contratos, los salarios reales, etcétera. Y, por supuesto, aumentar la pobreza. Y el aumento de la pobreza durante el gobierno de Sánchez con Díaz no es una casualidad. El aumento de la pobreza es una política por parte del socialismo de siempre, que es ¿qué? Crear clientes rehenes dependientes. Eso es lo que busca esta medida. Lo que busca es penalizar todavía más a las pequeñas empresas, que no crezcan, que no sean más productivas, que no se conviertan en grandes empresas y, por lo tanto, que siga siendo un país pobre, con una renta per cápita más baja que la del estado más pobre de todo Estados Unidos. Esa es la realidad. Que no te engañen.